Raul ha mandado regalo Chami para su dos chicos bicicleta. Mandado regalo. Ah, está en coche. Después, Chami. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, 0. Hi, good evening. Okay na ba? Good evening, magandang gabi. Ay, magandang tanghali pala. Ngayong araw po ay Hyper. Bumalik ka saan? Bumalik ka ng Hyper. Teka dito. Ito mo sa loob. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nako, papunta tayo kila TSS ha. So, kadarating lang natin galing abroad. Tayo ay nag-abroad. So, for today's video, tayo ay mag-a-upload muli. Medyo ganito gagawin mo ha. Sasabihin mo kay Chamame na si Kuya Raul ay na-destino. Merong sasabihin mo, Kuya Raul, estay na Taiwan. Merong ginagawang ano doon, bahay, construir casa. Tapos sabihin mo, tagalan mo ha, construir casa. Tapos sasabihin mo, ano bang may mga pasalubong na ipinadala sa inyo nandoon. Pero sabi ni Kuya Raul, magbigay daw kayo ng mensahe sa kanya, no? Tagyan mo kayo ng uuwi, sabihin mo, uuwi siya after 6 months pa, no? Hindi, sabi mo 1 year. 1 year ang kontrata. 1 year ang kontrata ka mo sa ano? 1 year ka mo ang kontrata sa Taiwan. Paano sasabihin yon? Okay, paano guys, kung nga magsasabi. Huwag mong papatayin yung video, yan, ganyan lang, dire-diretso lang. Sasabihin mo, paano mo sasabihin kay Chamame? Buenos días, Chami. Tapos? ¿Cómo estás? Ano? ¿Todo bien? Yo, sabi mo, ¿Todo niña bien? bien, ano ginawa nyo ng bakasyon, ganyan-ganyan. Como vida aquí? Gano'n, ano kinain nyo, gano'n. Oo. Kumustahin mo muna, kasi hindi nila alam eh. Tapos pag papatayin yung camera, hayaan mo lang. Tapos pamaya-maya, tsaka ka na magsasabi, Problema. anong problema? Wala kang problema. Pag hinapit asa ka mo si Kuya Raul, sabi mo si Kuya Raul ay nasa abroad. O paano sasabihin? Fuera a otro país Oo, para trabajo. Para trabaho. Oo. Tapos sabi mo, 2 anyo. 2 años. 2 anyo sa trabajar. 2 años trabajar. Oo. Ayan na, maganda yung pagkakasabi ko ha. Wag mong mamaliin ha. So okay, dire-diretso lang ha. So ayan. Ako ang gagawin ko, ayan lang. Nakabuhay yung camera ha. Ang gagawin mo lang ay bubuksan mo mamaya. Sarado na. Bubuksan mo mamaya, tagalan mo ha. Bubuksan mo siya mamaya. Tapos pag binuksan ko, sabi ko, ganon. Magsalita ka ba nagpapunta ganon? Oo nga, papunta kami kina Kuya kina Basta Chamame. medyo kamustahin mo muna siya, tagalan mo. Tingnan muna ano ginagawa nila. Tapos ano yung motor pa ayos mo. Ayun. Ano, Dong, sabi mo lang, kamustahin mo sila, tagalan mo. Tapos pamaya-maya sabi mo, ito meron akong ito yung basta importante, sabihin mo ganito. Ano yung mga mensahe mo kay Kuya Raul, isang tao ha? Ano yung mensahe nyo kay Kuya Raul na doon na magtatrabaho? Ayun. Yun, matagal-tagal yan ha, kamustahin. Paano ka bubuksan yan? Ano? Sa loob kayo magkukumustahan, di ba dito sa labas? Oo nga, medyo sa loob mo nga. Tapos pagyari, sa huli, buksan nyo, halika punta kayo dito, may pasalubong si Kuya Raul, yung bisikleta. Sige. Yung bisikleta ka mo. Pag bukas na dito ganyan, prank lang, ganon. Sige. Tagalan mo ha, basta kamustahin mo. Ang gusto kong marinig, kung ano yung mensahe nila sa akin. Okay. Tanda ka po, game na. Huwag papatayin yung camera, yan, dire-diretso lang. Sige. Okay lang. Ayan. So ayan po mga amigo. Nasakyan po tayo. Tayo ipapunta kina Chamame para kumustahin natin ang kalagayan nila kasi nga 'di ba? Kung napansin niyo ilang araw po kami, 5 araw po kami nawala po dito sa Pilipinas. Mamimiss na kaya si Kuya Raul? Ang tanong kaya, mamiss kaya ni na Chamame si Kuya Raul? Paano pag nalaman nila ka mo?
Paano pag nalaman nila, Na hindi makakauwi sa Kuya Raul. pag nalaman nila na hindi na makakawis Kuya Raul, 2 taon na kontrata sa Taiwan. So malalaman natin mga ka-amigo kung anong kanilang mga Ano reaksyon. mo kung ano yung mensahe nila kay Kuya Raul? Tanong natin kung anong mga mensahe nila kay Kuya Raul. Nagpapabideo ka mo kasi Kuya Raul. Nagpapabideo kasi si Kuya Raul. Kaya Kasi kamong internet doon. walang internet doon. Kaya tatanungin natin sila. Mga 3 minutes to 5 minutes din natin guys kung anong sabi nila sa Kasi lahat ng tao, lahat ng anak siya mami, bigyan mo ng ano. pag-alis ni ng Kuya mensahe. Raul. Tapos kaya po, pagka tatawagin na yung regalo, sabi ko ito yung mga regalo, yung mga bisikleta ka mo na regalo ni Tatay Raul. Saka buksan yung account, no? Tapos medyo tapat itutok mo yung camera ha, tingnan mo kung ano yung reaction natin. Yan na. Ito na ako. Huwag niyo bubuksan ito kapag iaso. Isarado niyo muna, okay lang, mag-talk mag-isa. Ayan. Medyo na, kamusta mo lang, tapos tanong mo yung reaction. Oo nga, papunta na nga kami. Ito na ako. Matulog ka na dyan. Ito yung malapit na tayo sa bahay ni Chamami. Ano kayang ginagawa ni Chamami ngayon sa kanyang bahay? Maniwala kaya si Chami na di na bumalik si Kuya Raul o ano kaya mga kasingko? Tapos Oh. buksan niyo mamaya ah. Dito na tayo Sinabi sa ito yung regalo. bahay ni Chamame. Halika mga kamigo at puntahan natin at kumustahin natin siya. Kapag sumama ka, papatayin mo na ka. Okay. So, puntahan natin siya. Buenos dias! Buenos dias, Sophie! Good morning. Doon siya to, mama. Kusinar. Yala, vamos aquí en tu casa. Dito po tayo na ngayon sa bahay ni Chamame. Tawagan natin siya. Chamame! Mamá, Llama, mira, ya, dame, llama, ya. Yo quiero ver la tele. Llama a tu mamá, por favor. ¿Ah? Sophie? ¿Ah? Sí, no hay problema. Llama a tu mamá, por favor. So, dito tayo ngayon sa bahay niya. Nakahiga pa yung dalawa, tulog. Mira, Cristo llama. Si Bibian, tapos si Amir. Chame! Ven, por favor. Buenos días, Chame. Buenas tardes. Ahora bien, ay, buenas tardes. Ahora bien. Ahora. ¿Cómo estás, Chame? Bien, bien. Estamos Oh, siéntate, por favor. Chame. Siéntate. ¿Cómo está tu niña, tu niño? ¿Cómo vive aquí cuando no fue Raúl? bien, estamos. Sophie, comida está bien, Chame. ¿Hay más comida? Yo tengo dinero para comida comprar, pero no hay coche. Yo no puedo ir en el mercado. Sí, sí. No tengo coche. Estoy aquí. Comida que habíamos secado gallina, todo. Ha terminado ayer. Ayer hemos terminado comida. Sí. Hoy he cocinado arroz, pero tengo aceite, tengo todo, solamente carne sí que no tengo. Chame, solo yo estoy aquí porque Kuya Raúl está en otro país, Taiwán. No ha venido más. Pero tiene trabajo para 2 años, Kuya Raúl. Está en otro país, pero 2 años. Pero todo ayudar, no hay problema. Quiero tú hablar tu niño, niña, para mensaje. No, ellos se escuchan. Sí, mensaje para Kuya Raúl. Chame, Ellos ¿cómo? todos están aquí, escuchan Ven aquí. bien. Chame, ¿cómo tu mensaje para Kuya Raúl? Oh, no hay problema, él va a estar sin trabajar, está bien. Solamente si los niños van a clase no hay problema. Sí. Si hay dinero, yo compro comida y pongo aquí. Si los niños no enferman, los niños, tú no ves mis niños están bien. Estamos bien. Se dice mucho así por no bien noticia, pero solo es para ¿Por qué? todos. No tiene así, noticia, sí. como él tiene mucha Porque Raúl familia, él no va a estar sin 2 trabajar. años. Si él no trabaja, ¿cómo vamos a comer? Sí. ¿Qué va a comer su mujer, sus Sí, niños, sí, sí. su familia? Chámame, Kuya Raúl ha mandado No puede. mensaje como quiero mensaje como tu niña para él.
quiero mensaje, Kuya Raul, quiero mandar mensaje para Kuya Raul como Sophie, porque Sophie, Sophie, ven aquí, Sophie, por favor. Tu Kuya Raul está en otro país, Taiwan, para trabajar 2 años, para ganar dinero para todos nosotros. ¿Cómo tu mensaje tu papá Raul, Daddy Raul? Daddy Raul no venir más aquí. Que esté bien ahí, que nada le pase, que Dios le cuide. Que esté bien ahí, que nada le pase, que Dios le cuide. Sí. Vivian, ahora Daddy Raul no está aquí. No anda dinero, no hay dinero para mandar tu dinero. ¿Cómo tu mensaje? Que Dios le cuide. Sí, que Dios le cuide. Lima, habla, Amanda, que hay que hablar mensaje para tu Daddy Raúl. Porque Kuya Raúl no vino más aquí 2 años para trabajar en otro país. Que Dios le bendiga por todo lo que Él nos ha hecho. ¿No triste? Sí. Raúl ha mandado regalo kami para estos 2 chicos, bicicleta. Mandado regalo. Está en coche. Después, para mandado porque no viene más. Ya la vamos para... Llame, vamos. Espera. Ay, ganyan. Kami. Ay, Grande. sí. Basta. Yes. Kami, Ben. Para to pwede dinero. No? Kami. Para ito kaya... No lo voy a vender, no le van a dar. No, pero ojo sana, así 1, 2, 3. 1, en el coche. 1, 2, 3, hasta 10 después abrir. Ese 1, 2, aquí. Hay que contar 1, 3, 4, 5. 9, Llame. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go, 0. Yeah. No puede ir. Es Frank. Está llorando. Lloran. Está llorando. Me han dicho que fueron. Porque tu ama no quiere comprar la bicicleta para to. Ano yung alam, may mga mensahe. Ah. Ano sabi nila? Wala, masaya ko sila. Anima Ingat dijo tayo, cuidado. que Dios le ayude. Oo, masaya pa. Gracias por todo lo que nos ha hecho. Que Dios le ayude. Masaya pa, nalalayas ako. Porque tu contenta to Yosalir. Tu contenta to Yosalir. Ya, llorar. Iyak daw. Iyak daw. Ano si Misma? Hindi ko si Misma. Ayan. So ayan po mga amigo, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Ano ba nangyari ba Jun? Wala, biya ka mensahe. Abi ka mensahe, may mga mensahe sila. Chame to. Creo. Puedes trabajar, si los niños no enferman, no hay problema. Si tienen comida, no hay problema. Tienen mucha responsabilidad, hay muchos niños y así. Marami daw responsibilidad kahit magtrabaho ko walang Sí. problema. Importante daw sila kumakain pagkain sila ganyan. So ayun po, anto na kayo. Kansado! So ayun po mga amigo, salamat po sa mga video at God bless. Diyos. Ayun na. Paquitos.